comentado de la clase pasada, se recuerdan que estábamos enfocados en hablar sobre eh, lo que son los métodos, ¿verdad? Métodos anticonceptivos o métodos de regulación de la natalidad. Entonces, había muchas preguntas, yo sé que había muchas preguntas, no recuerdo las que se quedaron porque yo sé que se quedaron algunas preguntas. Si tienen preguntas de la clase pasada, pueden colocarlas en el chat porque vamos a necesitar recordarlas para poder responderlas y que no se nos queden, no se nos queden atrás. Así que apenas tengan la pregunta, recuérdense que yo siempre les digo, colóquenlas en el chat lo antes posible para que no se pierdan la respuesta, porque ya después llega la hora de despedirnos y tenemos todavía algunas preguntas que no hemos podido responder. Entonces, apenas las tengan, si las copiaron de la clase pasada, la pueden colocar directamente en el chat. Dando un repaso de lo que vimos la clase pasada, se recuerdan que estuvimos hablando de la encíclica del Papa Pablo VI, que nos hablaba de la regulación de la natalidad, los métodos anticonceptivos y la dignidad de la persona humana. Entonces, la Iglesia ha continuado con el mismo magisterio del Papa Pablo VI y de toda la historia de la Iglesia. Siempre el matrimonio debe estar abierto a la procreación, ¿verdad? Y en contra completamente, ¿verdad?, de los métodos que vayan a impedir la procreación. Pero como el mismo Papa Francisco también nos recuerda, eso no quiere decir que el matrimonio, ¿verdad?, tenga que obligatoriamente tener una cantidad de hijos que muchas veces no son capaces de poder mantenerlos a todos y de poder darles la dignidad humana, ¿verdad?, que requiere cada uno de estos nacimientos. Entonces, la familia cristiana también debe planificarse, pero la planificación de la familia cristiana no es igual a la planificación que hace el mundo. Sabemos que el mundo pues hace una planificación de modo arbitrario, incluso en contra de la vida humana, como sabemos. Entonces, la familia cristiana tiene que aprender muy bien cuáles son los métodos y de qué manera vamos a planificar, ¿verdad?, los nacimientos sin perder de vista que lo más importante en un matrimonio cristiano es estar abiertos a la vida, al regalo, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Me recuerdo que hablamos de Santa Yanna, ¿verdad?, aquella mujer que mm, entregó su vida por su hija, y lo hizo obviamente en un acto completamente voluntario, a pesar de que los médicos le estaban pidiendo que abortara. Ella murió después de dar a luz a su hija y fue canonizada por la Iglesia por el hecho de ser, digamos así, es como una mártir en el sentido de que dio su vida por su hija y estuvo en contra completamente del aborto. Todo matrimonio cristiano debe estar abierto a la vida. Entonces, vamos a hablar hoy de los métodos de regulación de la natalidad aceptados por la Iglesia, que son los métodos naturales. De hecho, en el chat hay ya una pregunta y es el mismo tema que vamos a trabajar. Padre, buenas noches. ¿Qué método anticonceptivo aconseja para que pongan en práctica las parejas y de esta forma sea un método de la familia cristiana? Bien, yo quiero hacerlo interactivo, ¿verdad? Porque vamos a darle participación a aquellos hermanos que tienen también algún conocimiento y que han puesto en práctica estos métodos
porque obviamente yo los conozco solamente desde el punto de vista teórico, no obviamente desde el punto de vista práctico, pero yo sé que algunos de ustedes los conocen desde el punto de vista práctico y lo han puesto en práctica y por eso quiero que intervengan. De hecho, sé que hay una hermana que ya nos comentó. Yo voy a darles ahora la posibilidad de que reactiven sus micrófonos, ya se las he dado. Esto quiere decir que tengan en cuenta sus micrófonos, que no se vayan a abrir. ah, mm, si hay algún sonido o algo que vaya a interferir en la clase, tengan en cuenta cerrar sus micrófonos. Pero ya les he dado la posibilidad de reactivar sus micrófonos y quisiera que participaran, ¿verdad? Todas las personas que tienen un conocimiento de algún método, como llamamos métodos naturales, de regulación de la natalidad aceptados por la Iglesia, estos métodos, ¿verdad? Anticonceptivos, que son naturales y que son los aceptados por la Iglesia. Si los conocen, me gustaría que los explicaran y que si alguien lo ha puesto en práctica, sería bueno que nos diera su testimonio, el modo cual lo ha puesto en práctica y así todos nos podemos también enriquecer de ese conocimiento. Yo después también les voy a hablar ya desde el punto de vista científico del método, pero me gustaría primero escucharlos a ustedes, sobre todo especialmente aquellos que han puesto en práctica el método, para que nos hablen también de sus experiencias, porque yo creo que es lo más importante, que nos hablen de la experiencia propia. Bueno, les he dado la posibilidad de reactivar sus micrófonos, así que quien quiera participar. Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, soy María y quería explicarle uno de los métodos que ha sido efectivo, a mi parecer, en mi vida. Ha sido la de los 7 en el ciclo de la menstruación, cuando empieza la menstruación. O sea, una persona, una mujer ya sabe qué fecha va a estar su menstruación. Entonces, si digamos es el 20, entonces 7 días antes y 7 días después uno puede tener relaciones naturales, normales. Entonces, pero después de esos días, antes y después, también es la abstinencia. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por tu explicación. ¿Alguien más que quiera? Tú tú lo has puesto en práctica, María, me dijiste que sí, ¿verdad? Sí, Y ha sido efectivo, sí ha sido efectivo, 100% garantizado. 100% garantizado. Perfecto, muy bien, muy bueno. ¿Alguien más que nos quiera comentar un poquito más sobre el método? Buenas noches. Adelante. Fui yo la que puse que tuve los 5 hijos la semana Sí. pasada. Josefa. Ajá. Y siempre he usado el método del pan. Yo le puse el método del pan. Primeramente, yo vengo de una familia, yo hembra nada más y 3 varones. Entonces, yo quería tener una familia grande. Entonces, me puse a prepararme para tener los niños, pero que como en ningún doctor me dijo que yo tenía placenta crita, que era peligrosa, que cada vez que tenía hijos se pegaba más y más al cuerpo. Entonces salí embarazada de mi primera hija. Al principio todo estaba bien, pero cuando ya a la hora de tenerla, como era primeriza, me decía puja, entonces lo que yo pujaba para arriba, en vez de pujar para abajo, pujaba para arriba. Entonces la cosa es que la doctora me ayudó porque la placenta, ella me introdujo la mano para sacarme la placenta, el primer embarazo mío. A los 5 meses salí embarazada de mi varoncito, que se tardó, como puse, 3 semanas. Se hizo caqui y se la comió. Se duró 10 días en el hospital para limpiarle el organismo. A mí me despacharon
con la placenta adentro. Es decir, que yo pasé los 10 días que el hijo mío pasó limpiándose el organismo, yo lo pasé en fiebre, es decir, que en 10 días perdí 40 libras. Entonces, esperé 4 años para tener mi tercera niña. Entonces, siempre usamos ese mismo método, el método de nada adentro, sacarlo a tiempo. Entonces, vino mi otra hija, me hicieron cesárea, ahí fue que se bajó. Siempre era ahora placenta previa. Además de placenta agrita, era previa. Entonces, en el segundo hijo me desmayé, me hicieron un rape porque me dejaron la placenta, me pusieron sangre y salí con después de 4 años, mi tercera niña. Esa me hicieron cesárea. Todo fue bien. Entonces al año tuve mi otro bebé. Ese tuve yo 2 meses en el hospital. Porque no podía ni reírme porque era el sangrero. Fui 3 veces en el hospital y me despachaban. Ya la tercera vez me dejaron. Y la cosa es que cuando tenía unos meses, me hicieron la prueba de la sangre para chequear cómo iba a salir el niño en la sangre. Y me salió una posibilidad del síndrome del Down para el niño. Ahí se me entró una depresión que era llorando y llorando. Entonces hubieron muchas personas que me ayudaron y un sacerdote me puso la mano en el hombro y me dijo que Dios no me iba a dar algo que yo no podía llevar. Y la cosa es que gracias al Señor mi hijo nació bien, pero duré mucho tiempo en el hospital y se me introdujo placenta adentro y tuvieron que inyectarme 2 veces al día para que pudiera botar la placenta porque no me podían rapar de nuevo. Entonces estaba propenso a sangrar por los ojos, por todos los órganos, estaba supuesto a sangrar, pero gracias a Dios todo salió bien. Entonces esperé 4 años más con el mismo método. Y salió el último niño que yo ni pensé que iba a salir, que casualmente tiene 20 años ahora, que fue el que me llevó a coma. Estaba en alto riesgo y yo seguía trabajando. Yo tenía que agarrarme la panza porque era un dolor. Entonces, como estaba en alto riesgo, me mandaron para el hospital y la doctora me dio una carta de que tenía que parar de trabajar, pero yo seguía trabajando y subía 25 pisos con mi panza y todo mi riesgo. Y el paciente me hacía caminar mucho, pero yo seguía hasta que fui a sonograma y yo le dije al especialista si todo estaba bien, yo seguía trabajando, pero que él mismo me tenía que decir que parara. Entonces, cuando terminó de hacerme el examen, me dijo, tiene que llevar la carta a la oficina, no puede trabajar más. Entonces, ahí mismo salí del hospital y me paré en la oficina, entregué la llave, entregué la carta que no podía más trabajar. De ahí, el cuerpo sabe cuando uno ya deja de trabajar, ya al otro día no me podía mover, era como un tro. Tenían que ayudarme a parar y todo. Hasta ese día del 18 de marzo que me tocaba la cesárea, me levanté, llevé los niños a la escuela, después me fui al hospital y ahí empezó la odisea, que yo quería que me durmieran como siempre cuando me iban a hacer cesárea y no querían dormirme porque como estaba en alto riesgo, yo tenía miedo que yo me quedara ahí mismo y no me despertara. Entonces me metieron en conversación y en conversación desde la mañana
hasta las 12 de la mañana estaban ahí hablando y hablando, hasta que me pusieron la anestesia sin yo darme cuenta. Entonces ahí empezó la odisea de que me estaban sacando el niño. Después que me sacan el niño, ellos estaban preparados porque toda la sangre del cuerpo mío salió en un segundo, y donde iba la sangre, yo no sé qué pasó, que se atrabancó, y la doctora le dio esa patada, esa cosa, que en un segundo se llenó de la sangre mía. Entonces el pediatra me trajo el niño para yo besarlo. Él dijo, dale el beso de despedida. Entonces yo sé que miré a las 12 y algo en el reloj, y después ya no supe más, y duraron conmigo desde las 12 del mediodía, después que me hicieron la cesárea, hasta me contaron hasta las 12 de la noche del otro día, haciéndome en menos de 24 horas 3 cirugías, poniéndome sangre y la botaba, y me ponían sangre y la botaban. Hasta que mandaron a buscar un señor ahí, y me hicieron la cirugía de la vejiga, me sacaron la matriz. Es decir, que el Señor me operó ahí mismo todo, pero gracias a Dios desperté como después de una semana, con mucho tubo, con la mano amarrada, y había, como estaba en cuidado intensivo, había un señor en el frente que estaba así como yo, y le fueron a quitar el primer tubo, y ahí cantó, se murió el hombre. Y cuando yo miré eso, los ojos se me pusieron grandes, y digo yo, Dios mío, todavía no es tiempo, Señor, que tú me lleves. Señor, tengo que criar a mis hijos. Entonces la cosa es que cuando vinieron hacia mí, me dijo, te vamos a quitarle el primer tubo, y tú vas a toser lo más fuerte que tú puedas. Y empecé a toser y a toser, y oh Dios mío, digo yo, gracias Señor que no me llevaste. Y después poco a poco me fueron quitando los tubos poco a poco, y los doctores bailando para arriba, porque dijo, tú te fuiste pero regresaste, Dios no te quiso. Entonces, hasta el sol de hoy, gracias Señor, todos los niños ya están prácticamente todos adultos. El más chiquito, que ese fue el que me llevó a coma, ya tiene 20 años, va a tener 21 años en marzo 18. Y eso yo le doy gracias a Dios todos los días, porque todavía estoy viva. Pasó esos 20 años y pico, más todos los problemas que tuve. Y especialmente el último doctor fue que me dijo que tenía suerte que estaba viva por todos los problemas que había tenido y por la placenta, porque él dice que la persona no se salva con ese problema. Y hasta ahora estoy, gracias a Dios, estoy aquí y le doy gracias al Señor. Señor, gracias. Y casualmente hoy estaba mencionando eso. Digo yo, gracias Señor, porque tú me tienes aquí en este mundo, y él supo hacer sus cosas. Y tuve mis 5 niños, y yo quería tener 6, quería tener 3 hembras y 3 varones. E incluso las enfermeras me decían, masoquita, a ti te gusta sufrir demasiado. Y, no, pero yo quiero 6, no importa. Y yo sufría y me agarraba, y nunca dejé de trabajar con los problemas y cosas. Y aquí todavía estoy media inválida, pero todavía estoy viva. Claro, amén. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que tú has luchado por tus hijos y prácticamente les has dado parte de tu vida a ellos, porque obviamente ese sufrimiento es parte de lo que hace una madre por sus hijos, para poder tenerlos, para poder criarlos, para poder echarlos adelante. Y eso es una cosa muy, muy buena. Muy bonito tu testimonio. Me gusta mucho, sobre todo porque va enfocado desde el punto de vista de la vida. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las situaciones, ¿verdad?, la cual te llevó el embarazo, tú diste a ellos una parte de tu vida, y eso es muy, muy loable, ¿no?, en una mujer.
Muy bien, gracias por tu testimonio, muy bonito. Me gustaría escuchar a alguien más, creo que había alguien más que había abierto su micrófono. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Yo adelante. quería, sí, yo quería agregar un poquito sobre los métodos de planificación familiar, Sí. porque tenemos, lo más conocido es el método del ritmo, el de la Ajá. temperatura basal, que casi solo no se usa. Ujú, También tenemos el método de ovulación de Billy, que está basado en ujú, que la mujer durante los meses de ovulación se siente más húmeda en sus partes íntimas, ujú, bota un moco que es transparente, más o menos como la contextura del moco cuando uno está con la gripe. ujú, Y entonces cuando la mujer empieza a sentirse húmeda, son los días en que uno tiene que evitar tener relaciones hasta ujú. 3 días después que termina esa humedad. Ese método es un poquito, a mi parecer, un poquito más certero que el método del ritmo, porque el método del ritmo, no todas las mujeres son regulares. Hay mujeres que son como el reloj, cada 28 días están menstruando, pero hay mujeres que a veces tienen 30 días, 31 días o lo tienen en menos días. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si es en menos días, como en 26 días más o menos, si utilizan el método del ritmo, pues puede haber falla. Ujú, ujú, Puede haber falla. No se cumple lo de los 7 días después de la regla o los 7 días que se deja de tener relaciones, hasta 7 días después o 5 días después de haberte, o 5 días más, perdón. Entonces, pues, sin embargo, tengo entendido que ha salido otro método que en este momento no me acuerdo, creo que es el método de Cohen, algo así, que ujú, este método está mezclando el método de ovulación de Billing con el método de la temperatura ujú, y otras señales más, que ujú. viene a ser más certero y viene a ser casi 95%, 96% más efectivo que los otros métodos mencionados. Solamente lo quería o sea, agregar un poco más para que la gente tenga conocimiento de que también hay otros métodos, aparte del método del ritmo, que pueden quizás ayudarle. El método de ovulación de Billing especialmente no solamente ayuda para evitar tener hijos, sino también ayuda para los que tienen alguna condición y no han podido salir embarazados. Entonces, a saber en qué momento están fértiles, pueden aprovechar esos días para tener relaciones. Muy bien, muy Les bien. decía esto porque yo fui promotora del método de ovulación de Billy cuando yo vivía en Perú. Ujú, Eh, Lamentablemente aquí yo ya no vivo en Perú y aquí donde estoy viviendo pues no existe no hay ese ah, lugares donde uno pueda ayudar en este sentido, ¿no? De métodos naturales, ujú. especialmente el método de Billy, pero pues de todas maneras le quería hacer al público y yo me cuidé cuando yo estuve casada, bueno, yo me casé un poco ya, con muchos años ya, eh, pues yo utilizaba el método de Billing y pues me funcionó, Y te funcionó. sí, Oh, muy bien. sí. ¿Y en qué parte, Y dónde vives ahora? yo vivo en Nueva York. En Nueva York. Sí, aquí en Estados Ujú. Unidos, lamentablemente, es verdad lo que dices. En nuestros países de América Latina hay organizaciones pro vida de la iglesia donde se les ayuda, sobre todo a las mujeres más jóvenes, a planificarse de modo natural. Pero sí, lamentablemente acá en Estados Unidos no existen, o por lo menos son muy pocas, ¿verdad? Las organizaciones y las personas que se dedican a eso. Es una lástima porque yo creo que todas estas organizaciones providas, los grupos matrimoniales, los grupos de orientación a los matrimonios, especialmente los jóvenes que se van a casar por la iglesia y tal, necesitan Sí, una formación, ¿no? Una formación y necesitan una personas. alternativa más ujú, Claro, para los claro, porque preparen, van a encontrar, alternativa, pero no lo hay, claro, porque lo que van a no lo encontrar hay. lo que van a encontrar lamentablemente en la sociedad es aborto, pastillas abortivas y todo eso. Y nosotros como iglesia yo creo que necesitamos, ¿verdad?
dar a conocer lo que nosotros, ¿verdad? Sabemos que es el método natural, que no solamente sirve para las personas que quieren planificarse y no tener hijos, también sirve para esas personas que quieren tener hijos y muchas veces tratan y no tienen hijos. También el método Billings es para eso, no es solamente para planificarse y no tener, sino también para aquellos que quieren tener hijos, porque entonces para ellos sería al revés, para ellos sería tener las relaciones los días que son fértiles. Entonces el método Billings es tan hermoso porque nos ayuda de ambas partes, sea quien quiere tener, quien no quiere tener, o sea, de manera que tú puedas organizarte y planificarte para tener tu familia, pero de un modo natural, sin tener que recurrir a métodos, sobre todo los métodos abortivos, que es lo que más se usa ahora. Lamentablemente, las chicas lo más que usan es la pastilla del día siguiente, que es una pastilla abortiva, que esa pastilla lo que hace es que recoge todo lo que hay en el útero y lo expulsa. Entonces es una pastilla abortiva. Por lo tanto, sí, yo creo que necesitamos esas organizaciones. Ojalá en Estados Unidos los obispos también se muevan en ese sentido para poder promover estos grupos, sobre todo bueno, entre latinos, que hay personas acá que han trabajado en sus países en esos grupos y que puedan también ayudar con testimonios, con cursos, con encuentros. Sí, sería muy bueno, sería muy bueno. Muchas gracias por tu testimonio. Creo que había también alguien más. Buenas noches, Sí. padre. Buenas noches. Raquel Solórzano de Ecuador le habla. Sí. Efectivamente, yo utilicé el método de Billing. Yo me casé a los 28 años, hasta los 40 años lo utilicé. Debo acotar que también es una comunicación con la pareja. Claro, claro. Sí, Claro, porque claro. es de abstinencia, de aquí al lado mío está. Y ¿Sí? como es de mucha, sí, mi esposo. Sí. Conversación, comunicación. Yo le voy a explicar un poquito cómo a mí me funcionó. A ver, perfecto, sí. Yo tenía una menstruación regular. Yo menstruaba cada 30 días. Como es, por ejemplo, si yo menstruaba el 1, hasta el 5.º día había menstruación. De allí, como dijo la señora anterior, es verdad que el cuerpo comienza, bueno, las partes íntimas, en la vagina ya comienza una humedad, entonces ahí uno se pone pilas, se puede decir, que esos días ya no voy a poder tener relaciones. Entonces, si la menstruación es el 1, ya del 9.º día hasta que llegue antes del 14, uno no debe tener relaciones. Esperando el 14, porque así ese día es de referencia para una ovulación, es un punto fijo, se puede decir el 14. Entonces, 5 días antes del 14 y 5 días después del 14, yo no tenía relación. Y ya después de esos 5 días después del 14, es decir, que estamos hablando del 19, ya del 20 hasta el 30, ya tenía relación. Se podía tener relaciones y sin ningún peligro. Y mire, yo tuve 3 hijos, sino que uno ya se me fue al cielo. Entonces, pero a mí me funcionó. Ese método de Billing me funcionó muy bien. ¿Y dónde lo aprendí? Fue cuando yo estudié en un colegio religioso, yo seguí químico biológico, me dio una doctora. A mí me interesó, siempre me interesó la cuestión esta de cómo se maneja el cuerpo humano. Entonces, yo decidí desde muy joven, yo dije, este método me gusta. Y a mí siempre me preguntaban y todo, cómo es el método de Billing, método de ritmo, qué sé yo. Pero yo a lo que fui ya practicándolo, me di cuenta que más efectivo era el método de Billing, porque es el moquito de ver y todo eso, de conocerse el cuerpo de uno. Y no le digo, comprensión con la pareja también. Y ya hasta los 48, hasta los 40 nomás me cuidé, porque a los 42 años se me fue la menstruación, ahora tengo 46 años. Y sí funcionan, de verdad, y yo no fui ligada ni nada. Claro, claro, Sí. claro. Y sí funcionan. Yo a todo el que está predispuesto hacia los jóvenes, yo sí le he enseñado cuando quieren, cómo es que es y les explico.
Eso es Sí. bueno, ustedes con su propio testimonio puedan explicarle a los jóvenes. Ajá. Como tú decías, es muy importante la relación con la pareja, porque Exacto. obviamente no es un método fácil. ¿Por Ajá. qué? Porque el ritmo de la mujer muchas veces es diferente al del hombre. Tal vez el hombre, por ejemplo, no sé, tiene una excitación Sí, es más durante sexual. las fértiles. Claro, la mujer. Y entonces tiene que trabajar con lo que se llama el autocontrol, porque no es sencillo, ¿verdad? En ese momento, pues, decir no, porque obviamente es el momento en el cual el hombre quiere. Sin embargo, tiene que ajustarse a los días donde la mujer no va a ser fértil, a no ser que obviamente estén esperando un hijo o que quieran un hijo, y ya ahí sí es diferente. Pero sí lleva consigo una comunicación, lleva consigo una interacción y que los dos estén en el mismo ritmo, en el sentido que los dos quieran utilizar los métodos naturales, porque de hecho hay hombres que dicen, no, yo simplemente cuando quiero y listo, entonces ahí sí resulta difícil en la relación de pareja. Entonces tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber mucha interacción para que ambos estén como en la misma línea y que puedan entonces ayudarse, ¿verdad? Y apoyarse, como igual pasa cuando la mujer tiene menstruación. El hombre no va a tener relaciones porque sabe que obviamente en ese periodo no debe tenerlo por cuestiones higiénicas y por mil cosas más, ¿no? Hormonales y tal. Entonces, ya sabe que en ese periodo tiene que abstenerse. Entonces, simplemente es abstenerse en los periodos que la mujer es fértil, que en realidad no es tan difícil, no es tan difícil. Si logran tomar el ritmo los dos, de decir, bueno, ya sabemos cuáles son los días y tal, entonces es más fácil poder adaptarse al ritmo de la fertilidad e infertilidad, como cuando pasa que un hombre tal vez tiene una excitación, pero la mujer, por ejemplo, está en el ciclo menstrual, pues ya sabe que no, o sea, no porque esté usando el método Billing, aunque esté ligado, aunque esté lo que sea, porque sabe que por cuestiones higiénicas no va a tener relaciones. Sin embargo, es interesante cómo algunos saben abstenerse en ese momento, pero después no quieren aceptar abstenerse en el método BIM. Entonces, es muy importante lo que es la comunicación en la pareja, la comunicación entre el hombre y la mujer para poder llegar juntos a un convenio entre los dos, a un acuerdo en el cual puedan los dos, abiertos a la voluntad de Dios, porque siempre estamos abiertos a la voluntad de Dios. Puede también pasar que de momento la fertilidad aunque funciona muy bien el método, sin embargo podría de alguna manera no funcionar y también estar abiertos a lo que Dios nos envía, porque bueno, para eso el matrimonio se une para estar abierto a la voluntad de lo que Dios quiera de ellos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su testimonio? Sí, padre, buenas noches. Benigno desde Guatemala. Es segunda vez la que participo y solo para informarle a ella, a todos los hermanos sobre mi propia experiencia. Soy una persona de 57 años, ¿verdad? Me casé muy luego de 18 años. 18. Y me había atormentado ya como por mis 3 primeros hijos que fueron muy seguidos y traté de buscar una forma y me quedé ahí con la del calendario. Los primeros 10 sí, los últimos 10 no, y los 10 de en medio abstinencia. Por supuesto que logré enterarme de que las mujeres tenían 3 clases de menstruación, de 28, de 30 y 32. Las de 28 estaban ovulando 14, 15 y 16. Las de 30 estaban en 16, 17
No, las de 28, 12, 13 y 14 y las de 30 estaban ovulando de 14, 15 y 16 y la de 32, 16, 17 y 18. Entonces, abstinencia a los 10 días de en medio según calendario. Y me funcionó porque ahí me quedé con los 3 muchachos y ya en pura planificación hubo relación 14 días después, nació mi única hembra. Total, 4 hijos. Entonces yo propongo el calendario con mi experiencia y que en algo les puede ayudar a los demás hermanos, especialmente a los jóvenes. Gracias, Padre, por la atención. Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Se cuida. Gracias a ti por el testimonio y qué bueno que también da el testimonio un hombre, porque ven que casi siempre son las mujeres que tienen en cuenta lo del calendario y todo esto y los hombres pues se me quedan un poquito retrasados en esto. Qué bueno que tú estás adelantado, que estás bien en el tema y que tú puedes también ayudar y apoyar ¿verdad? En este caso a tus hijos, a otras personas con lo del método del calendario porque ya lo conoces, lo aplicaste y eso ayuda mucho porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotros los sacerdotes muchas veces queremos ayudar a las parejas, pero obviamente nosotros nunca lo hemos aplicado. Entonces es como hablar de algo que sabemos teóricamente, pero no sabemos prácticamente. Y qué bonito cuando ustedes que lo han puesto en práctica, que lo conocen, pueden ayudar también a algunas parejas y decir, mira, vamos a apoyarte, vamos a ayudarte en lo que nosotros ya hemos usado y nos ha resultado. Hay un comentario en el chat de Genia muy interesante, se los quiero leer. Ella dice, buenas noches, padre y todos. Yo he utilizado el método del doctor Billings, aprobado por la iglesia y me dio siempre buen resultado. Hice el curso por recomendación de un sacerdote en Santo Domingo después de haber perdido mi primer bebé. Tengo 2 hijos y ya 2 nietos. Le envié el libro a una pareja argentina que conocí en Italia. Ellos no habían tenido hijos y con lo aprendido pudieron tener 3 hijas y me enviaron las fotos a República Dominicana. Muy buen método, se lo he explicado a otras mujeres. Gracias, Genia, por tu testimonio, muy bonito. Vean cómo el método Billings se puede usar también para tener hijos. O sea, no solamente es para planificarse cuando ya uno no quiere tener más hijos, sino también las parejas que muchas veces no pueden tener hijos y es porque no se planifican para tener relaciones. Piensan que en cualquier momento que vayan a tener relaciones puede la mujer ser fértil y no es así. La mujer tiene periodos de fertilidad que son cortos, que es un periodo solamente en el mes. Entonces, si no se enfocan en ese periodo, en ese momento, puede que entonces la mujer no quede embarazada. Qué bonito como tú le explicaste y entonces ellos pudieron también tener sus niñas. Este es un método que la iglesia aprueba de modo universal. Yo les voy a compartir la pantalla. Yo sé que los que ya saben, pues lo conocen muy bien, pero me gustaría también que lo aprendieran aquellas personas que no lo conocen. Entonces, yo les voy a presentar, aquí les estoy compartiendo la pantalla. Déjenme ver si se puede ver un poquito más grande. Yo creo que aquí se puede, sí. Aquí, bueno, no es más grande, pero por lo menos la pantalla completa para que ustedes lo puedan ver. Miren, este es digamos que es una manera de poder llevar, es una manera de poder llevar el conteo del método Billings a través del proceso del calendario de los días donde la mujer puede ser fértil o no. Esto es un ejemplo de una mujer con 30 días, con un ciclo de 30 días. Como decía el hermano Benigno, que él aprendió que la mujer
que hay mujeres que obviamente tienen más o con algunas que tienen menos. Esto también yo lo aprendí porque no, son cosas que nosotros los hombres no lo conocemos, no lo sabemos, pero es bueno conocerlo y saberlo para poder ayudar a las mujeres. Hay mujeres que tienen 28 días de ciclo porque les llega más rápido. Lo normal es 30, la mayoría de las mujeres tienen 30. O sea, las que tienen una ovulación, digamos, normal, las que tienen un ciclo normal. Hay algunas que tienen ciclos más largos, incluso puede llegar a 35. Aquí en la tabla ustedes ven que colocan 35 días, porque hay algunas que se tardan un poco más, ¿verdad? Esas mujeres que dicen, no, no me llegó a tiempo, me llegó tardío, pero en realidad es porque tienen un ciclo menstrual largo, que en lugar de ser 30 días pueden ser 32, pueden ser 35, incluso algunas que se atrasan mucho. Y quiere decir que su periodo es de 35, que no es de 30. Pero lo normal es que el periodo sea de 30. Bueno, voy a utilizar el lápiz para ir indicándole en la tabla, ir explicándoles un poco. Si ustedes ven estos días en rojo, se los estoy marcando acá para que ustedes lo vean, que coloca 5 días de menstruación. Hay algunas mujeres que pueden llegar incluso a 7. Hay algunas que tienen 3 días y ya el cuarto y el quinto ya es mucho menos, tienen menos sangrado. Pero hay algunas que pueden llegar incluso hasta el séptimo, cuando tienen incluso los periodos más largos o sangrados más prolongados, pueden llegar incluso hasta el séptimo. Pero aquí estamos con el ejemplo de una mujer que tiene 30 días normal de ciclo y tiene más o menos alrededor de 5 días de menstruación, teniendo el día primero mayor sangrado, obviamente, el día segundo un poquito menos, el día tercero ya es menos, el día cuarto y el quinto puede ser algo, o puede ser que incluso ya no tengan sangrado, ¿verdad? En la mayoría de las mujeres. Bueno, cada una se conoce, cada una sabe. Hay algunas que tienen los 5 días, que tienen incluso 7, o algunas que tienen 3 y ya después no más. Pero en ese periodo, en el periodo de sangrado, nosotros le llamamos el día 1, o sea, desde que comienza la menstruación, le llamamos el día 1. No quiere decir que sea el primero del mes, puede ser el día 25, ¿ok? O el día 2, o el día que sea, le vamos a llamar a ese el día 1. ¿Ok? Porque es el primer día de menstruación. Esos 5 días, la mujer es infértil, o sea, en el sentido de que en esos días no va a quedar embarazada, porque obviamente está el útero vaciándose completamente y por lo tanto no va a tener posibilidades de concebir. Pero no se aconseja tener relaciones en esos días, a pesar de que esos días sabemos que si tiene relaciones no va a quedar embarazada la mujer por el hecho de que la menstruación recoge todo lo que hay en las paredes del útero y lo vacía completamente. Entonces estamos seguros de que no va a haber concepción, pero no es higiénico, no es tampoco, muchas veces la mujer está con dolores de cabeza, etcétera. No es momento para tener relaciones. Pero bueno, eso es solamente para que ustedes lo sepan, simplemente como información, que sepan que ese periodo no va a tener absolutamente la mujer quedar embarazada, porque esos días absolutamente, le vamos a poner una X, no hay fertilidad. Entonces, más o menos alrededor del día sexto, la mujer ya puede sentir en lo que es el moco cervical, sí, el moco de la cerviz, o sea, en su vagina, va a haber un día que es completamente seco, ¿verdad? Y ese día es el día sexto, donde incluso algunos aconsejan que puede tener relaciones sexuales, que no va a quedar embarazada. Entonces, el día sexto puede ser un día muy bien donde no hay menstruación y donde no hay moco cervical, porque ella misma puede observar que no está húmeda, que no hay absolutamente ningún tipo de moco. No se aconseja en el método Billings observar simplemente la ropa interior, sino que la mujer tiene que también, ¿cómo se llama?, explorar sus partes, porque a veces simplemente la ropa interior pues está seca y sin embargo no es
no es una indicación de que haya sequedad en la vagina. Probablemente en su vagina haya mocos, el moco cervical, que lo explicaba también una hermana. El moco cervical, cuando la mujer es fértil, generalmente parece como si fuera la clara de huevo. Es un poquito más elástico. Entonces, aquí incluso el día séptimo sí es un día donde podría la mujer estar húmeda, por eso colocan un signo de interrogación, podría ser húmeda y podría ser un día fértil, el día 7, por eso es un día que hay que cuidarse. El día octavo es un día en el cual la mujer podría tener también relaciones sin quedar embarazada, porque es un día también donde no hay moco cervical y estaría ella completamente seca. O sea, estos días verdes son los días en los cuales la mujer puede tener relación, ¿verdad? Entonces, estos días blancos donde hay un niño, pues obviamente son los días en los cuales la mujer puede quedar embarazada. Si ella lo quiere, puede quedar embarazada. ¿Por qué? Porque generalmente son días, el 9º, el 10º, el 11º, el 12º, 13, 14, 15, 16, 17, incluso el 18 y el 19 podrían ser. Por eso es que los ponen en amarillo, porque podrían ser, pero hay que tener mucho cuidado. Generalmente, los días donde la mujer ve que el moco es elástico, vean esto, el día 10, 11, 12, estos son los días más fértiles porque el moco está elástico. O sea, ve que parece como si fuera una especie de clara de huevo, el moco cervical. El día 14 ya siente como un poquito más viscoso, 14 y 15, comienzan a ser como un poquito más grueso. El moco cervical siente que ya no es tan suave como la clara de un huevo, sino que se siente un poquito más viscoso, mucho más fuerte. Del 16 al 19 ya siente que el moco es más denso. Entonces, cuando es más denso, hay menos posibilidades de la mujer quedar embarazada, pero hay que cuidarse porque de hecho puede ser. Ahora, del día 20 en adelante, que están en verde, ya la mujer puede tener tranquilamente hasta el día 30, hasta el día antes de su próxima menstruación, son días completamente infértil, donde la mujer puede tener relaciones sin ningún miedo en lo absoluto a que pueda quedar embarazada, porque son días infértiles. Aquí el consejo para la planificación familiar, les quito lo que yo puse porque les quiero ahora, es tener relaciones los días donde hay un corazoncito. Si ustedes ven, aquí el día 6º, está el día 21, está el día 24, está el día 26 y está el día 29. Eso es lo que aconsejan. Claro, obviamente, probablemente durante el mes la pareja quiera tener más tiempo de relación, pues puede usar los días verdes. Y sobre todo, que la mujer sepa que está seca. O sea, que ella vaya a observarse su moco cervical y que ella vea que no hay presencia de moco cervical, o cuando el moco cervical está bastante viscoso, en el sentido que está duro, está muy denso, porque cuando está muy elástico sí hay muchas posibilidades de quedar embarazada. Entonces, estos son los días para la mujer que no quiere quedar embarazada. Para la mujer que quiere quedar embarazada, absolutamente estos son los días que debe utilizar, del día 9 al día 17. ¿Okay? Estos son los días específicos donde puede la mujer quedar embarazada, porque son los días más fértiles. Entonces, si quieres decirle a una persona que no tiene hijos, ¿cuándo podemos tengan relaciones esos días? Porque esos días, si no tienen alguna dificultad, porque hay algunos que tienen algún problema, que son infértiles de alguna manera, o el hombre o la mujer, entonces no van a poder tener hijos a pesar de que lo tengan en esos días. Pero si son un hombre o una mujer donde tienen tranquilamente una
una vida normal, no tienen ningún impedimento para tener hijos, entonces estos son los días que se aconsejan. Muy bien, bueno, eso les compartí para que ustedes vean qué cosa es el método, como yo sé que hay muchos que ya lo conocen, y esta grafiquita les puede ayudar mucho para ustedes regularse y también para ayudar a otras personas, porque tal vez algunos de ustedes ya pues han llegado el tiempo de la menopausia y no tienen, digamos, Vamos a ponernos en la presencia de Dios, agradecer ¿sí? por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia y por nuestros hermanos espirituales. ¿Sí? Y vamos a decir por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro. Yo creo que sí, que hay algunos haciendo una oración, por eso es que escuchamos esa. Bueno, lo que les comentaba, entonces es importante que tengan en cuenta esos días para quien quiere quedar embarazado, pues ya sabe, en esos días tienen que tener relaciones, la pareja, para que la mujer quede embarazada. Y si en el caso que estén planificándose porque ya tuvieron un hijo y están planificando tener el otro más adelante, entonces pueden utilizar estos días. Es importante también poder utilizar algunas en este caso, de las herramientas que nos ayudan también para la fertilidad, por ejemplo, en el caso de que haya mujeres que quieran quedar embarazadas. Yo les voy a compartir esta. Es una página del gobierno de los Estados Unidos, pero es muy interesante porque es un calculador de ovulación, que se llama la calculadora de ovulación. Le voy a dar para atrás porque nomás estaba haciendo un experimento. Miren, le estoy presentando esta página, que es una página muy buena, sobre todo para si ustedes conocen unas personas que no han podido tener hijos y quieren tener hijos, es bueno que ustedes les recomienden esta calculadora de ovulación, porque esto es sobre todo para las personas que sí quieren tener hijos. Entonces, aquí simplemente van a colocar el primer día del periodo menstrual. Pongamos que el periodo menstrual de esta mujer comienza hoy, el 5 de octubre, ¿ok? Colocan aquí la fecha o pueden colocar el 8, si en el caso de que comience el 8, el día que piensen que sea el primer día del periodo menstrual. Y aquí es importante colocar cuántos son los días. Hay mujeres que tienen ciclos de 20, de 21, de 26, de 30. Aquí hay que colocar cuál es el ciclo. Normalmente el ciclo promedio es de 28 días, ¿verdad? O pongamos que sea de 30, bueno, dependiendo. Si es un ciclo de 28 días, le damos a calcular 2 días fértiles y aquí nos va a dar toda la información. Mire, aquí nos va a dar si tu periodo menstrual comienza el 8 de octubre del 2022 y tu ciclo menstrual dura 28 días, tu periodo fértil estimado es del 16 de octubre al 21 de octubre. Entonces, esos días, si quiere quedar embarazada, debe tener relaciones entre el 16 y el 21 de octubre. Y la fecha de la ovulación más probable sea el 21 de octubre. O sea, que esa es la fecha de ovulación estimada. Entonces, debe tener relaciones durante el periodo fértil, pero más aún durante el periodo de la fecha de la ovulación, ¿verdad? Y la fecha de la ovulación, en este caso, sería el 21 de octubre. O sea, es más probable que quede embarazada si tiene relaciones sexuales sin utilizar anticonceptivos unos días antes de la fecha de ovulación. O sea, entre el 16 y el 21. Lo más probable entre los días 17, 18, 19, para poder estar como en el centro del periodo de ovulación. Entonces es importante también recomendar esta calculadora. Es una calculadora muy sencilla donde la mujer puede calcular
sus días, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres que quieren quedar embarazadas, y la que no quiere quedar embarazada, pues ya sabe que en ese periodo de ovulación no debe absolutamente tener relaciones porque no quiere tener hijos y sabe que ese es el periodo de ovulación donde sí puede quedar embarazada. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ver si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Vamos a ver lo que hay en el chat. Padre, buenas noches. No lo puede usar una chica con periodo irregular. Esta pregunta es muy buena. Miren, una chica con periodo irregular podría utilizar el método Billings si se conoce muy bien el moco cervical. O sea, si ella, por ejemplo, ve que es un día donde ella está completamente seca, donde no hay moco cervical, pues puede tener relaciones, sabe que no va a quedar embarazada. Si ella ve que el moco cervical es como la clara de un huevo, entonces ahí no puede tener relaciones en el caso de que no quiera tener hijos, porque ese es el momento fértil, el momento de la ovulación. Ya cuando el moco cervical se va convirtiendo ya como más durito, entonces son días menos fértiles, pero siempre debe tener cuidado. El consejo es cuando la mujer está seca, ¿verdad? Que como yo les presenté, en el calendario nos dice unos días, pero si ella es irregular, probablemente no coincida con ese calendario que yo presenté, porque a veces hay mujeres que tienen un ciclo de 28 días, pero al mes siguiente tiene de 30, otro puede variar. Entonces, con ciclos irregulares, lo que se aconseja es entonces que tenga siempre bajo ojo lo que es el moco cervical, porque debe estar vigilante de su moco cervical, porque ese es el que dice si está en ovulación o si no hay ovulación. En caso que no hay ovulación, pues la mujer no va a quedar embarazada porque simplemente no hay óvulos para ser fecundados. ¿Okay? Entonces, para el ciclo irregular, eso es lo que se recomienda, a pesar de que obviamente sabemos que en los ciclos irregulares a veces es difícil poder calcular los días como yo se los presenté, como el calendario, pero sí puede hacer observación de su moco cervical. El método Billings sí lo pueden usar las mujeres que son irregulares. Veo que aquí hay una respuesta ya. Lo pueden usar mujeres irregulares porque no se cuenta los días como el método del ritmo. El método es de acuerdo a la presencia de mucosidad húmeda. Lo mismo que yo les estaba diciendo exactamente. Lo dijo Judy. Qué bueno que tú que lo has empleado lo puedas responder. Entonces, eso es muy importante que tenga en observación su moco, porque ahí ese moco, esa humedad que tiene la vagina es la que dice donde hay ovulación. Aunque sea irregular, ese es el signo donde hay ovulación. Y cuando ya ella queda seca completamente, porque ella misma va observando que el moco se va volviendo un poquito más viscoso, más denso. Y hay momentos donde ya no hay presencia de moco, que está completamente seca, ahí sí ya puede tener relaciones. Algunos dicen que en el momento del moco ser denso, es muy poco probable que quede embarazada, pero bueno, para estar más seguro es mejor que esté seca. Muy bien. Vamos a ver entonces si hay otras preguntas o algunas dudas sobre este método para que quede todo claro. El método también se puede utilizar para elegir el sexo del hijo bajo la planificación. Los espermatozoides varones son más veloces. Sí, esto lo he escuchado. No sé si es exacto, pero también es interesante lo que dice Genia en el chat. También se puede utilizar para elegir el sexo del hijo. Aunque ustedes saben que la iglesia no está muy de acuerdo con eso, porque obviamente sería como una discriminación el hecho de elegir el sexo del hijo, porque Dios es el que planifica, Dios es el que manda, pero bueno, sí también puede pasar
que se puede elegir también el sexo del hijo bajo planificación. Los espermatozoides varones, que son el Y, como ustedes saben, son más veloces que los que son hembra, que son X. Según explican, van a fertilizar el óvulo en el momento de su desprendimiento, que ocurre cuando el moco es como la clara de huevo. Cuando es pegajoso, la hembra está lenta, pero vive más tiempo y encontrará el óvulo. O sea que si quieren una niña, es mejor que el moco sea más pegajoso, y si quieren un varón, que el moco esté más ligero, más como la clara del huevo. Bueno, no es exacto. Yo no creo que sea muy exacto así, pero sí tiene su fundamento. Yo sé que hay una posibilidad de utilizar el método para elegir el sexo del niño. Hay unos métodos que son el método Shelters, que dice que para un varón se debe mantener el coito en simultáneo con la ovulación, ya que de acuerdo con el investigador, el espermatozoide Y, que es el del varón, es más pequeño, es compacto y es rápido, más rápido que el de la hembra. Y entonces recomiendan también beber cafeína para facilitar la rapidez del varón y utilizar duchas vaginales con bicarbonato. Y para una mujer, el X, debido a que el esperma es más pesado y lento, por lo que tardaría en llegar, el coito debe mantenerse 2 a 3 días al menos antes del día de la ovulación. Ese es el Shelter. Y el método Barreta, que postula que si bien hay diferencias entre ambos espermatozoides, estas no son tan marcadas como para requerir varios días en el traslado de un X, por ejemplo, y viceversa. Y que lo que opera de filtro son las secreciones o el moco cervical simultáneas al coito. Partiendo de la base de la ovulación, puede no coincidir con el pico o cúspide del moco. El método Barreta sostiene que la relación importante de simultaneidad del Y o alejamiento del X debe hacerse respecto a la cúspide o no respecto a la ovulación. Y sostiene además que los cambios que la dieta femenina produce en el moco fértil de cada mujer, por lo cual es preciso acompañar también el registro de los ciclos con una aplicación de una dieta que es adecuada a cada uno de los espermatozoides, que también la alimentación influye en el tipo de moco. Bueno, ya no nos vamos a quedarnos con eso, porque yo creo que no sería muy católico el hecho de planificar si quiero un varón o quiero una niña, porque Dios manda lo que Él quiere, obviamente. Pero bueno, a veces hay algunas parejas que ya tienen demasiados varones o tienen demasiadas niñas y quieren tener el sexo opuesto, como para poder combinar y tener también de ambos. Pero al final sabemos que por más que queramos planificar eso, pues es Dios el que decide lo que quiere mandar. Y bueno, no seamos como los chinos, ¿verdad? Que planifican, que no quieren más mujeres, que quieren puros varones, y bueno, pues tampoco es así, ¿no? Tenemos también que estar abiertos a lo que Dios nos manda, a lo que Dios quiere. Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a abrir los micrófonos para algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran. Bueno, ya di la opción para abrir los micrófonos. Si quieren algún comentario sobre... Padre, nuevamente María de Porchester. Quiero explicarle quería comentarle de que en los países, en nuestros países, esta situación es un poco más difícil. No hay como averiguar, no hay mucha comunicación con el esposo. La mujer tiene que valerse por sí misma, ir a ver algunas instituciones o que alguien le ayude en esto. Entonces, como le comento, cuando llegamos a este país, es una cadena que igual hay poca comunicación con el esposo. Entonces, y cuando se va al hospital, aquí lo único que saben es poner una té de cobre o darle pastillas, nada más. Entonces,
Yo creo que se necesita así los medios mediante la iglesia para poder explicar a muchas mujeres jóvenes que tienen este problema de la planificación familiar natural. Claro, efectivamente. Yo creo que sí es importante, sobre todo, más que el mundo moderno, va siempre en la vía de la planificación de un modo que va contra la naturaleza del cuerpo de la misma mujer, que va en contra de la ley de Dios incluso. No solamente pensemos en la contracepción, sino muchas veces en los métodos abortivos, que es lo que más encontramos en la actualidad. Por ejemplo, ¿cuántas niñas no están usando la pastilla del día siguiente? Que incluso no tienen ni siquiera que ser mayores de edad para ir a comprarla. Son muchas. Y se les ha dado el acceso al aborto, incluso sin tener el consentimiento de los padres. Entonces, es muy importante la formación de ellos desde pequeños, porque apenas llegan a la escuela superior, o como le dicen acá, a la high school, o la prepa, que le llaman en México, cuando llegan ya a la escuela superior, ya tienen una formación de parte de la escuela que es muy diferente a la formación que tienen en la casa. Tienen una influencia también de parte de sus compañeros en la escuela, que es muy diferente también a la que tienen en la casa. Entonces es muy importante que nosotros eduquemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y este es un tema que se habla muy poco. A veces hay iglesias también que lo hablan poco, y yo creo que hay que insistir también, ustedes con sus párrocos insistan. Es un tema que hay que hablar, porque a misa van adolescentes, al catecismo van adolescentes, incluso ya desde preadolescentes hay que ayudarles, porque ya cuando se espera que sean adolescentes grandes, ya no escuchan, porque ya tienen otras ideas, porque la escuela ya les dio otras ideas, porque ya tienen otra formación. Pero yo he visto muchas adolescentes que desde preadolescentes sus papás les han enseñado el método de la iglesia, les han enseñado cómo mantenerse según la ley de Dios, y pues llegan a ser incluso adolescentes muy comprometidas con su sexualidad sana, con su sexualidad desde el punto de vista de la iglesia. Y esto es por el trabajo que se hace con ellos desde al principio, cuando ya la niña tiene su primera menstruación. Antes hay que hablarle, porque ella no puede encontrar eso como si fuera una sorpresa. Ya desde antes de la niña tener 9 años, que es donde podría comenzar a tener sobre todo las más adelantadas, las que desarrollan antes, ya podían tener incluso a los 9 años su primera menstruación. Hay que hablarle. Hay que hablarle de la menstruación, hay que hablarle del ciclo, hay que hablarle de la concepción, del embarazo, hay que hablarle de las relaciones prematrimoniales, hay que hablarle de las enfermedades de transmisión sexual, que todavía no hemos hablado de eso, pero también es algo que lamentablemente golpea mucho a la sociedad moderna. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Y no pensemos solamente el VIH, que obviamente es la que más se habla y la que más se le teme, pero no es esa la única. Imagínense ustedes que hay muchas niñas que no han recibido la vacuna del papiloma, y el papiloma es una, una carta de envío directo hacia el cáncer cervical, el cáncer de ovario, el cáncer de útero y cáncer de vagina. Entonces, hay niñas que no se les habla de eso, incluso no se les vacuna. He visto que lamentablemente hay algunas familias que se rehúsan y no quieren vacunar a las niñas contra el papiloma. Y ya después que lo tienen, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede, porque lamentablemente es una enfermedad que se transmite muy rápido, muy fácil, porque a veces incluso se transmite teniendo el preservativo.
Por eso es que el preservativo no es 100% efectivo, porque muchas veces el varón puede usar el preservativo y bien usado, y sin embargo transmite un papiloma, porque el papiloma se transmite de nada. Eso es mucho más fácil transmitir un papiloma que transmitir un VIH. El VIH es más difícil, porque si usa preservativo, muchas veces no tiene ningún problema. Sin embargo, el papiloma es mucho más rápido y al varón no le afecta tanto, pero a la niña sí. Entonces, las niñas, igual los varones, deben estar prevenidos con la vacuna del papiloma. Aquí en los Estados Unidos, generalmente ya a los 9 años, más o menos, ya comienzan a vacunar las niñas. Si la familia quiere, hay familias que se rehúsan porque no quieren, no sé. Hay muchas familias que lamentablemente no quieren y proteger a sus niñas, y lamentablemente después que adquieren el papiloma, hay una posibilidad muy grande, porque hay muchos tipos de papiloma, hay una posibilidad muy grande, sobre todo los papilomas más agresivos, de tener cáncer de útero. Entonces, y es muy común, grandemente común. Entonces hay que orientar a las niñas, hay que orientar en la casa también a los varones sobre las enfermedades de transmisión sexual. Desde las más elementales que siempre hablamos, que la sífilis, que la gonorrea, que la clamidia, hasta el VIH, el papiloma y otras enfermedades más, que pueden ser el herpes genital y tal. Entonces, todas estas cosas tienen que conocerla ellos, porque si no la conocen desde la casa, en la escuela le van a decir que quieran en la escuela, ¿ok? Pero nosotros no podemos dejar a la escuela que eduque. Tenemos que ser nosotros. Y ustedes, sobre todo los que ya tienen nietos y que a veces los papás aprenden a ser papás porque ustedes como abuelos les ayudan y les enseñan, tienen que orientarles y ayudarles a decir, mira, conversa con tu niño antes de que tenga la primera eyaculación, antes de que vea que tenga el primer sueño mojado, porque eso es inevitable, forma parte de la naturaleza. Entonces tienes que hablar con él, sobre todo el papá, que se acerque, que le hable, que le comente sobre esto, porque esto va a pasar en algún momento, a los 10, a los 11, a los 12 años, a los 13, algunos a los 15, no sabemos, pero va a suceder. Entonces, cuando suceda, ya tienen que estar preparados y alertados de que esto puede suceder y que puedan tener un diálogo normal con sus papás, porque ya después que la niña tiene su primera menstruación, que el varón tiene su primer sueño mojado, ¿verdad? Como le llamamos, o primera eyaculación, tienen ellos que estar preparados porque el mundo, la sociedad, pero no solamente el mundo y la sociedad, sino que ellos, su cuerpo y sus instintos, le pueden llevar por mal camino, adquirir lamentablemente una enfermedad de transmisión sexual o adquirir un embarazo tal vez no deseado. Todas estas cosas es importante que ellos la sepan y no dejar a los medios de comunicación social, a las redes sociales, a la escuela o a otros que eduquen. Aquí recuérdense que yo fui muchos años, fui director de una escuela católica y siempre les decía, la escuela tiene una función, enseñar. La escuela enseña. Pero ¿quién educa verdaderamente? La familia. Eso no se puede olvidar. La familia es la única que puede educar. La escuela, la iglesia, la sociedad pueden colaborar, pero no son los educadores primarios. Los educadores primarios es la familia. La familia es el educador primario. La familia es el primero que tiene que intervenir para orientar a los niños y a las niñas desde que son pequeños, orientarles y decirles y hablarles con la verdad. Mira, hay enfermedades que no es solamente el VIH, hay otras enfermedades que son también mortales, porque un papiloma que no se cuida bien y que obviamente puede terminar en cáncer de útero, puede matar a una mujer. Entonces, eso muchas veces no se habla solamente del VIH porque, bueno, obviamente es una enfermedad más agresiva, pero no se habla de eso. Muchas veces hay
también gonorrea, sífilis y clamidia que no son bien atendidas y que pueden parar en situaciones muy complejas si no se cuidan bien. Entonces, todas esas cosas hay que ayudar a los niños, porque están en una sociedad lamentablemente donde todo es permitido, donde pueden ir a una farmacia, tomar una pastilla, donde pueden tranquilamente pues tener relaciones, incluso ahora en la actualidad moderna es algo que a ellos incluso les va a parecer muy normal, porque sus amiguitos lo hacen, sus amiguitos, el novio se queda en la casa de la chica, o van a visitarse. Entonces, yo digo, siempre hay que orientar, porque si tu niña y tu niño están bien orientados, tú puedes estar tranquilo, porque vigilar no vas a poder hacerlo. Tal vez tú dices, mira, yo tuve un caso y les voy a comentar porque precisamente yo estaba terminando la carrera de psicología, estaba como vicepárroco en una parroquia, director de colegio católico, tenía 1000 cosas. Y me llegó la psicóloga del colegio, la orientadora, y dice, mi padre, ¿sabe que tenemos un caso difícil, ¿no? Acá en el colegio, porque lamentablemente una niña del colegio, bueno, no era ya muy niña, digamos que ya era adolescentica, ya tenía 16 años, pero quedó embarazada de otro de 16 del mismo colegio. Y las madres siempre decían, pero nosotros los vigilamos, los velamos, los llevamos al colegio, lo traemos, lo llevamos al deporte, lo traemos y tal. Y bueno, resulta que en una de esas, donde los padres a veces no se dan cuenta de que ellos salen o de momento lo llevaron al deporte, y allí pensaron que estaban con un entrenador o lo que sea y tal, o lo llevaron a una casa con otra amiguita y estaban estudiando supuestamente para un examen y no sabían y que lamentablemente no vas a poder estar las 24 horas del día con tus hijos, mucho menos cuando ya son adolescentes, ni vas a poder estar los 7 días de la semana, los 24 horas del día. Siempre va a haber un momento en el cual se te van a perder de vista. Entonces, no pienses en controlarlo estando con ellos. Piensa en ayudarlos con la orientación, porque si ellos están orientados, tú puedes dejarlos con los ojos cerrados en casa de una amiguita para estudiar o lo que sea, porque ya ellos están orientados y ellos ya saben qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que podría ser peligroso para ellos. Todas estas cosas es de parte de la familia, porque la familia es la que educa. ¿Ok? Bien, bueno, vamos a seguir adelante porque tengo aquí algunos comentarios en el chat que me gustaría traerlos a la clase. Padre, perdone, vi un video de una joven ecuatoriana que se quejaba de tantos efectos secundarios que le causó la vacuna del papiloma. No he investigado sobre esto. Miren, todo tiene efectos secundarios. Incluso tomar agua, que es lo más sano del mundo, tiene efectos secundarios porque tienes que ir al baño frecuentemente. Todo puede tener efectos secundarios. Yo he visto, por ejemplo, personas que generalmente son aquellos que son antivacunas y están en contra de las vacunas y que puede traer esto, que puede traer lo otro. Sí, obviamente todo tiene efectos secundarios. Si yo tengo un dolor de cabeza y me tomo lo más sencillo, que es un acetaminofén, tiene efectos secundarios porque puede traer problemas. Pero yo tengo que ver si los efectos secundarios van a ser más fuertes que la enfermedad, ¿verdad? Porque si me trae efectos secundarios una vacuna
los efectos secundarios que tengan. Claro, cada quien es diferente. Hay gente que la vacuna no le hace nada. La mayoría de las personas, una vacuna no le hace nada. Una persona normal. Ahora, una persona que tal vez es alérgico a alguno de los componentes o tiene alguna situación, porque en realidad las vacunas, el problema es cuando la persona puede ser alérgica a alguno de los componentes, pero en realidad, como trabaja la vacuna, bueno, la mayoría de ellas trabajan inyectando el virus sin posibilidad de replicarse, ¿no? Sin la posibilidad de replicar su ADN o ARN. Entonces, pues no debe crear problema más que un poco de dolor y un poco de fiebre el primer día, tal vez. A algunos no les da nada, ni siquiera el dolor en el brazo. Entonces, todo depende de la persona. Sí que hay personas que tal vez le puede haber hecho grandes efectos el papiloma, pero comparado con las mujeres que están muriendo de cáncer cervical, yo diría que es mejor la vacuna, pero claro, obviamente eso siempre es opción de la familia. Ahora, yo siempre les digo, si pueden proteger a sus hijos, protéjanlo, porque por más efectos secundarios que vengan, nunca va a ser igual que la enfermedad. Y la enfermedad, fíjense que no es solamente las niñas que han tenido relaciones así con niños, no. Yo he visto cáncer cervical por papiloma en parejas, parejas que tal vez el matrimonio, ella tal vez no tuvo más relaciones con ningún hombre, solamente con él, pero él pudo haber tenido en su adolescencia alguna relación con una mujer y el hombre puede ser un portador completamente sano sin darse cuenta ninguna de que tiene el papiloma. Incluso la mujer tampoco se da cuenta de que puede tener el papiloma hasta que salen los efectos secundarios del papiloma. Son más graves que la vacuna. Es mi opinión, pero claro, obviamente cada quien tiene que decidir por su cabeza propia, porque aquí no podemos obligar a nadie a hacerlo. Pero mi opinión personal, si ustedes me piden mi opinión personal, yo les digo, es más grave el efecto secundario de la enfermedad que el de la vacuna. Y sobre todo más aún las vacunas modernas que no son como las vacunas al principio, que tal vez sí podrían tener. Estas vacunas son muy efectivas, son muy probadas en miles y miles de personas. Y claro que a algunos le puede dar efectos secundarios, normal. Es como que te tomaste bueno, la cosa más sencilla. Hay gente que no puede comer mariscos. Una cosa más sencilla, pero hay gente que come, a mí me encantan los mariscos, pero hay gente que no lo puede ni siquiera oler. Entonces, claro, ¿y qué tú vas a decir? Bueno, pues todo depende de la persona, no es que podemos decir, ahora nadie come mariscos porque los mariscos te pueden matar. Sí, hay gente que los ha matado el marisco, sí, hay gente que ha muerto, porque obviamente se le cierra la glotis por una reacción alérgica y han muerto. Entonces no podemos decir, nadie puede comer mariscos porque los mariscos pueden matar. Sí, los mariscos pueden matar, pero no a todo el mundo. Entonces, yo creo que es bueno abrirse a comprender realmente que las vacunas, igual las medicinas, todas están hechas para curar, pero que hayan efectos secundarios, pues sí lo sabemos. Sí lo sabemos, lo que no a todo el mundo le da los mismos efectos secundarios, no a todo el mundo le da efectos secundarios. Yo siempre digo, es peor la enfermedad que la vacuna, porque es realmente una enfermedad por papiloma y he tenido casos y de personas casadas por la iglesia. He tenido una mujer casada por la iglesia, padre, tengo esta situación. Y mi esposo ha sido el único hombre. Pero él obviamente pudo haber tenido una relación con una niña. Y esto es contacto piel con piel. Aquí no se necesita como en el VIH, contacto con la sangre. No, aquí es piel con piel. El papiloma es súper, súper contagioso porque es piel con piel. No se necesita como en otras enfermedades que haya, por ejemplo, no sé, un tipo de sangrado, contacto con la sangre. No, aquí no está en la sangre, está en la piel el papiloma. Entonces muy grave. Yo creo que sí es importante que haya protección y bueno, pues más que nada, pues orientación a los chicos. Padre, una pregunta. Si hay una pareja de esposos casados por la Iglesia Católica y uno de los cónyuges por infiel le transmite una enfermedad de transmisión sexual, esto se da mucho. Esto es una pregunta muy buena. Muy buena. Le transmite una enfermedad de transmisión sexual y la misma le causa precáncer.
se puede dar el divorcio o separación de cuerpos sin que haya pecado, o la mujer solo por estar casada tiene que consentir esa situación y seguro teniendo relaciones como si nada hubiese pasado. Hay que ver el caso. Esta pregunta es muy interesante. Hay que ver el caso. Ahora, presentar nulidad matrimonial de un matrimonio por la iglesia por infidelidad, no lo haga, porque es absurdo. No existe la nulidad matrimonial por una infidelidad o por unas infidelidades. Pero, y aquí es donde viene el pero cada caso es diferente. Ahora, si producto a la infidelidad hubo una enfermedad, y esto el Código de Derecho Canónico no lo trabaja porque el Código de Derecho Canónico, obviamente, cuando fue escrito, digamos que tal vez este tema no estaba muy dado. Igual también el gambling, ¿verdad? Que se le llama, que es el juego compulsivo, no existía y sin embargo es un tema de nulidad matrimonial en la iglesia. Por lo tanto, es bueno si la persona siente que obviamente por la infidelidad se le hizo, por ejemplo, si me estás hablando de precáncer, muy probablemente la transmisión fue de un papiloma, que el papiloma produce el precáncer. Y después el cáncer si no se atiende obviamente a tiempo. Y si fue la culpa, la infidelidad y la transmisión de la enfermedad, yo creo que es bueno consultar en este caso con un abogado canónico en la diócesis, a ver si es posible presentar el caso, porque todo depende de los casos. Yo no le podría decir sí, efectivamente, porque no hay por infidelidad nulidad matrimonial. Por enfermedad de transmisión sexual tampoco existe la nulidad matrimonial, pero hay que ver el caso en sí, porque acuérdense que todo caso depende de cómo se presenta. Entonces hay que ver cómo sucedió, qué tanto llevan casados, qué otras cosas han podido pasar en el matrimonio. Acuérdense que todo esto es una consulta privada con el abogado canónico que te ayuda a elaborar tu caso, a ver si hay materia fuerte. Simplemente así, a simple vista, yo no te podría decir sí, si hay nulidad matrimonial, vete a ciegas, no hay problema ninguno. Pero tampoco puedo decirte, no, olvídalo como si nada hubiese pasado, no, porque no es como si nada hubiese pasado. Claro que sí pasó. Pero acuérdense que para haber nulidad matrimonial no es como el divorcio. O sea, el divorcio, te vas a divorciar y listo ya. La nulidad matrimonial tiene que haber de peso un caso. Entonces, para tú presentar el caso, tienes que ir en la diócesis generalmente te ayudan con eso. Generalmente hay sacerdotes preparados para eso que han estudiado derecho canónico. Bueno, obviamente mi enfoque es diferente, aunque yo estudié también derecho canónico y sé cuáles son los motivos de nulidad matrimonial, que de los cuales esto no es ninguno, pero sí he visto que hay muchos abogados canónicos que trabajan el caso, porque, por ejemplo, pueden ver consecuencias negativas en la mujer ya el hecho de este precáncer, el hecho mismo de haberse dado esta, ¿cómo se llama? Infidelidad, cómo fue una vez, fue varias veces. O sea, hay que estudiar el caso y yo creo que si se presenta bien, yo creo que podría llegarse a la unidad matrimonial. Solo que acuérdense que la unidad matrimonial no es así fácil como que yo me voy a divorciar y listo. O sea, a nivel civil te divorcias tranquilamente. Con un abrir y cerrar de ojos, pagas tu dinero y listo. La nulidad matrimonial es un poquito más fuerte porque hay que preparar el caso para ver todo lo que hay dentro del alma de cada uno. Entonces, primero el abogado tiene que escuchar a la mujer, tiene que escuchar también al hombre. Los testigos tienen que tener testigos también y hay que presentarlo con alguna de las causas de nulidad matrimonial. Yo creo que este es un tema muy bueno, abrir un curso de Código de Derecho Canónico para que ustedes, porque el Código de Derecho Canónico es hermoso y es grande. Yo creo que, bueno, Vanesita estará escuchándonos y yo creo que seguramente vamos a programar en algún semestre un curso de Derecho Canónico para que estudiemos todas las causas de nulidad matrimonial y todo cómo se hacen los procesos, para que ustedes sepan. Acuérdense que no es un divorcio, es declarar que el matrimonio es nulo. O sea,
Pero para declarar que el matrimonio es nulo es como que no hubo nunca matrimonio, porque si hubo, es para toda la vida. ¿Entienden? O sea, no sé si ustedes me siguen, pero es muy importante entenderlo. Si alguien, hay uno generalmente que se llama el defensor del vínculo, que es otro canonista. A veces son sacerdotes, a veces son laicos, depende. Basta que haya estudiado derecho canónico y que el obispo lo haya nombrado canonista. Hay uno que es como un fiscal, para que ustedes más o menos entiendan, que se llama el defensor del vínculo. Entonces, ese defensor del vínculo le va a tirar fuerte al abogado para mantener el vínculo, para decir sí, sí realmente hubo sacramento. Y el abogado tiene que presentarle en caso para hacerle ver que no hubo realmente vínculo, que no hubo nunca sacramento, para entonces decir que es nulo. Porque no podemos decir, porque pasó esto, ya se divorcian y se separan. No, en la iglesia, para ver nulidad matrimonial, tiene que presentarse el caso y demostrar que nunca hubo sacramento, que simplemente lo que hicieron fue un show en la iglesia, pero no hubo sacramento. O sea, no se concretizó lo que es el sacramento como tal. Entonces, por eso se declara el matrimonio absolutamente nulo. Miren, un ejemplo claro de nulidad matrimonial es cuando uno de los esposos no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, por ahí yo creo que el abogado tenía que haber ido. Si él, por ejemplo, cometió esta infidelidad, ya nos podemos ir por la idea de que él no estaba preparado para el sacramento. Y como no estaba preparado para el sacramento, él no tenía la intención sana de casarse para toda la vida. Entonces, ahí es donde viene entonces el caso para poder demostrar que el matrimonio es nulo. Y entonces ahí pues el juez lo declara nulo. Pero es muy importante, es muy bonita esta pregunta tuya, y yo creo que tenemos que seguir profundizando en derecho canónico. Tenemos que seguir profundizando, porque es muy interesante, porque no es igual que el derecho civil. Es muy diferente. Acuérdense que el derecho civil, bueno, te puedes divorciar, simplemente uno de los dos quiere divorciarse y basta. Basta que uno de los dos esté divorciado, o sea, quiera divorciarse, esté consciente. Pero para la nulidad matrimonial hay que demostrar que al menos uno de los dos, o los dos, no tenían conciencia de lo que estaban haciendo antes de casarse, y por lo tanto no hubo sacramento, sino que lo que hubo fue un show en la iglesia. No hubo realmente sacramento. Entonces ahí es donde declaran nulo el sacramento, porque acuérdense que cuando hay sacramento es para toda la vida, ¿ok? Pase lo que pase, queden inválidos o pase lo que pase, el matrimonio por la iglesia es para toda la vida. Pero si tú demuestras de que no hubo realmente la intención del matrimonio para toda la vida, entonces sí hay nulidad matrimonial. Muy buena la pregunta, pero vamos a seguir profundizándola en el curso de Derecho Canónico. Les voy a hablar cómo funciona y todo eso, porque es muy apasionante también este tema, es muy, muy bonito. Y bueno, si alguno de ustedes obviamente se interesa, también puede convertirse en abogado canonista, sobre todo los que son abogados civiles y tal, en las diócesis. No sé de qué manera, porque cada país funciona diferente. Acá pues hay universidades donde se estudia. En Roma pues obviamente se estudia el derecho canónico, y puede ser uno pues abogado canonista, que es muy bonito también, incluso también defensor de vínculo fiscal o lo que sea de la diócesis. Es muy bonito también, porque ahí ven no solamente los casos matrimoniales, lo que más ven son casos matrimoniales, pero hay también otros casos de excomunión y de sacerdotes, por ejemplo, juzgados o etcétera. Sí, el abogado canonista es muy bonito, porque es bien interesante el Código de Derecho Canónico. He escrito un libro pro vida para niños que fue revisado por el padre Benjamín. Oh, qué bueno, me alegro mucho. Qué bueno que tengas eso, y que si es para niños, qué bueno, porque se necesita que los niños ya sean pro vida desde chiquititos, porque esa es la formación de la conciencia. Padre, ¿cuáles serían las posibles razones de unidad matrimonial? Bueno, ya no nos queda tiempo, tenemos que despedirnos, pero cuando estudiemos el Código de Derecho Canónico les voy a dar todas las razones de nulidad matrimonial. Vamos a estudiar cada una de ellas. Vamos a ver cómo se inicia el proceso, porque acuérdense que el proceso tiene que iniciarse en una diócesis, pero 2 diócesis más tienen que estar de acuerdo con la nulidad matrimonial si la diócesis 1 la declara nula. Son 2 más. Entonces, cuando hay 3
ya entonces ahí se da la unión. Por eso el proceso es largo. Antes duraba años, ahora es más rápido porque gracias al Papa Francisco tenemos que agradecerle que ha agilizado el proceso, porque esto es terrible, juicios, testimonios, etcétera, pero hay mucha gente que lo ha logrado. Tengo una prima que sí realmente presentó un caso muy interesante y ella logró su nulidad matrimonial después de tener 3 hijos incluso con ese hombre, pero declararon el matrimonio nulo porque realmente era nulo. Él no estaba haciendo lo que ella sí estaba consciente de: matrimonio para toda la vida, matrimonio canónico. Él no, y se logró demostrar con testigos y tal, y ya obtuvo su nulidad matrimonial y ya también encontró una persona en la iglesia, se casó con la persona y ya está de nuevo casada por la iglesia con su matrimonio, que sí, ya esperemos que sí sea realmente el matrimonio definitivo. Bueno, tiene la misma edad mía, tiene 40 y pico de años, así que yo sí creo que ya sí sea definitivo, pero se casó joven y tuvo 3 hijos y bueno, realmente no funcionó. No funcionó, pero logró que la iglesia le reconociera la nulidad matrimonial. Y esto es algo que yo siempre aconsejo a todas las personas que tienen casos: preséntenlo. Yo sé que es largo, pero no importa, no hay apuro. Se hace el proceso, sobre todo para las personas que necesitan arreglar su estatus marital. Pero lo voy a trabajar en el Código de Derecho Canónico porque esto también es un tema que me apasiona mucho y yo creo que lo vamos a trabajar acá con más calma en un curso solo para eso. Voy a darles la bendición porque ya el tiempo se nos ha agotado y voy a darles, ¿verdad?, esta bendición que quiero que sea extensiva para todas las familias, y los voy a dejar con ese deseo de inscribirse al curso de Derecho Canónico cuando próximamente lo tengamos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. No se